decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, concédenos. Ilumínanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vez pasada se dejó una hoja, ¿verdad? Sobre estas palabras que están en el Apocalipsis en el 22:20, pero también aparecen en la carta a los Corintios. Una vez se fue como una enseñanza que tiene que ver también con nuestra celebración. En la hoja pues que trabajaron, ahí se explica cómo el término griego del Señor Jesús tiene un sonido en hebreo que nos es familiar, la palabra Maranatá. Pero esta palabra Maranatá, según ahí pueden ver en su boca, viene acompañada como de una sentencia o amenaza, es decir, y también de un deseo final de gracia. En el texto de San Pablo, que ahí ustedes empezaron o anotaron, dice: el que no quiera al Señor sea anatema, que sea ofrecido inmolado al fuego. Y entonces la hojita trata de preguntar por qué la palabra o esta invocación del Señor Jesús irá acompañada de una sentencia así, de una amenaza, pareciera una amenaza. Y para explicarlo, nos hace referencia primero al texto Apocalipsis, luego al texto de San Pablo en los Corintios y a un texto que es posterior al Apocalipsis, un texto que no es de la Biblia, que se llama Didache. Se escribe ahí Didache, pero su pronunciación creo que es Didache. Y ahí explica qué es la Didache. Es un documento de las comunidades primeras. Entonces, es un documento que para las primeras comunidades fue muy importante dentro de la doctrina de la Iglesia o de la tradición de la Iglesia. A estos documentos se les llaman padres apostólicos.
primeros cristianos, hay un deseo de gracia seguido de una aclamación, luego una invitación y una advertencia, y finalmente el Maranatá y el amén final. Y entonces ya dice pues nuestro texto que la curiosa frase amenazadora se explica ante la presencia pues de Cristo. Si alguno ama al Señor, que venga, dice la Biblia, que si alguno no ama al Señor, sea anatema. No sé si está puesto ahí, pero en la primera de Corintios 11:27 es aquel texto donde San Pablo dice que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Entonces dice, no hay que comer el pan ni beber la copa indignamente. Entonces en la plegaria eucarística que se hace se menciona este texto que recoge la vida, que el que se acerca a comulgar es el que ama al Señor. El que se acerca a Cristo en la Eucaristía es el que ama al Señor, y el que se acerca indignamente pues se burla del Señor más bien. Y entonces ahí se entiende esta parte, ¿no? Será condenado pues por sí mismo. Entonces tiene un contexto litúrgico muy importante, y esta palabra, la Maranatá, pues ya se utilizaba en la liturgia eucarística de aquellos tiempos. Dice el texto que venga la gracia y que pase este mundo. La comunidad responde, Hosana al Dios de David. Dice el oficiante, si alguno es santo, que venga, si no lo es, que se arrepienta. Y la comunidad dice, amén. Entonces es parte de nuestra celebración, ¿no? Pedimos perdón en la celebración para acercarnos con mayor dignidad. Sabemos que nadie es digno en su totalidad, pero acercarnos con mayor dignidad. Dice la plegaria 2, que es probablemente una de las más antiguas, recogida por San Justino, o con fragmentos de San Justino, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Entonces dice, nos haces dignos, o sea, no es que seamos dignos, sino que Dios nos hace dignos con la gracia, ¿no? El perdón, la misericordia, como el Apocalipsis, mucho del Apocalipsis se va a entender en el contexto litúrgico. Ya dijimos desde el inicio, él ve un trono, ve a un hombre con vestiduras sacerdotales, es decir, ve el candelabro, los 7 candelabros. Entonces, todos estos signos son de la liturgia que los primeros cristianos celebraban. Y es así pues que estas palabras pues ya tenían mucha importancia para estas comunidades. Dice, contaba un padre que una vez un matrimonio no estaban casados por la iglesia al principio y ya tenían años así, y un niño o niña, hijo de ellos, pues ya tenía cierta edad, iban a misa pues, casi cada domingo, y que el niño pues veía que mucha gente se acercaba a la comunión y sus papás no, y que les preguntaba, ¿por qué ustedes no se acercan? Y los papás, no, para la siguiente, ¿no? Y ya de repente se volvía a acordar, ¿y por qué ustedes no se acercan? Y no, después, y así le echaba que algo un perro. Y hasta que el niño un día les dijo a sus papás, ya sé por qué no se acercan a la comunión. Y que los papás le dijeron, ¿por qué? Porque no son dignos. No son dichosos, les dijo, no son dichosos. Porque dice el Padre, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y entonces
acercarse, querían ya después casarse y dar ese ejemplo también a su hijo que estaba ya próximo a la comunión. Y es esto, ¿verdad? Esta parte, o sea, toda la liturgia, si nosotros estamos en la liturgia, pues nos va diciendo esto, ¿verdad? Quien nos hace dignos es Cristo. Y nos acercamos con dignidad a los sacramentos. El que no se acerca o se burla de la gracia de Dios, de los sacramentos, pues hay como esta sentencia, ¿no? O sea, no es que Dios te condene, tú mismo te condenas. Y estas palabras pues las decimos una vez que se hace presente la Eucaristía y ahí está al final de la hoja. Y el que preside dice: este es el sacramento de nuestra fe. Y los fieles responden: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Entonces la liturgia actual conserva estas palabras, el Maranatá, el Ven, Señor Jesús. Y es interesante, ahí hay una explicación de lo que es la palabra Maranatá, que es una unión de dos palabras. Una traducción puede ser que el Señor ha venido, el Señor está aquí. O ven, Señor Jesucristo, ven, Señor. Pues cualquiera de las dos pudiera ser utilizada. Es decir, se hace presente en la Eucaristía y el Señor está aquí ya. O ven, o sea, como una súplica a futuro. Ven, Señor Jesús. Que es al igual, pues, ante la presencia de Dios, pues que venga a nosotros, ¿no? Que nos acercamos. Él se acerca a nosotros nos acercamos a Él en la comunión. Entonces, cualquiera de las dos traducciones puede ser, pero ahí se apunta más a que una de las dos, la de ven, Señor Jesús, Maranatá, yo decidí, es la que se ajusta más pues a lo que, a la traducción que se le ha dado, esta de ven, Señor Jesús. ¿Hay alguna pregunta en torno a esta hojita? El título, perdón, este de arriba, que es esta palabra, es mapa. Son los caracteres griegos de Maranatá. Es la misma Maranatá. Sí. En griego. Gracias. Maranatá. Así viene pues escrito. Maraná. Luego ta. Bien, ¿alguna otra pregunta? La palabra semita, ¿a qué se refiere? ¿Cómo dice? Semita es de origen de la región semita, son los que tenían esa lengua y se les llama así porque se consideran descendientes de Sem. Pero semita se refiere a las culturas que tenían esas lenguas, pues, pero no sé qué diga ahí el contexto de la frase. Dice, sin embargo, el tiempo perfecto en las lenguas semitas. Sí, son las Semíticas. Semíticas. Sí. Sí. Son o sea, todos esos pueblos que compartían raíces lingüísticas antiguas son originarios o se cree que son descendientes de Sem. La Sagrada Escritura de Cam y Sem, que los semitas se desprenden como de toda esa descendencia y comparten palabras, ¿no? Que son lenguas muy antiguas. Sí. Padre, tiene un origen
todos esos pueblos comparten ciertas raíces, comparten cierta genética, comparten ciertas costumbres. Para las personas de estas regiones, entre ellos se conocían sus costumbres, tenían algunas prácticas semejantes, pero desconocían las prácticas de culturas lejanas, de culturas que se consideraban así como nosotros somos, como tipo familiares, porque compartimos un linaje muy antiguo, pero ya de aquí para allá, aquellas tierras, pues es gente muy extraña, entonces no se mezclaban ni conocían nada de las culturas alejadas, pero entre ellos sí compartían pues esas, tanto palabras como historias, ¿verdad? Lo que decíamos ya en los libros de la sabiduría, ¿no? Muchas historias o muchas cosas sí las compartían, pero se consideran como descendientes pues todos de Sem. Gracias. Entonces se refiere a eso, pues, que las lenguas antiguas, en este caso el hebreo, o sea, lo que se entiende, o la traducción que hace ahí, habla sobre el verbo, el perfecto, ¿no? Que más bien se refiere a algo que se va a hacer, más que algo ya hecho, pasado. A eso se refiere. A veces es medio complicado entenderlo porque para nosotros hay básicamente presente, pasado y futuro, ¿verdad? Pero sabemos que hay presente perfecto, imperfecto, luego hay pasivo y activo, y en otras lenguas hay tiempos que no existen o no se adaptan al español. En el griego hay tiempos que es distinto, que no me acuerdo bien qué es como, me parece que es como un tipo futuro, pero no es tal cual el futuro. Entonces, en otras lenguas hay otros tiempos que no existen en español. Entonces, ahí por eso nos dice eso, creo que habla del presente perfecto, ¿no? Pero en las lenguas antiguas, el presente perfecto más bien hace algo que se está haciendo, se va a hacer, o se seguirá haciendo, ¿no? No algo que se hizo y ya. O sea, tomé agua y ya, no. O sea, tomo agua y sigo tomando, ¿no? Se está haciendo. Algo así se refiere, pues, esa palabra. O esa frase, ¿no? ¿Algo más? ¿Sí pudieron rellenar ahí los espacios? Sí. Bien. Bueno, pues esto de alguna manera nos ayuda a entender también cómo compartimos pues lo que celebraban los primeros cristianos desde los primeros tiempos. Pues nosotros seguimos celebrando más ciertas cosas, ¿no? Cosas que ellos ya tenían en su celebración, pues nosotros las seguimos llevando adelante. Y eso pues es como imaginarnos pues de que los cristianos de todos los tiempos, desde hace tantísimos años, pues celebramos lo mismo. Es decir, el misterio de Cristo, con su rito de la paz, con su consagración, con estas aclamaciones. Entonces se ha ido adaptando lógicamente, a veces se le metieron más cosas, se le quitan otras, se van haciendo adaptaciones de las lecturas y demás, pero ya lo que celebraban ellos pues es básicamente o en origen o en esencia pues la misma celebración que nosotros tenemos, ya con una estructura pues lógicamente con tantos años pues ya mucho mejor organizada. Bien, habíamos estado en la página 19. Y habíamos visto esto ya para comenzar los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Visiones proféticas. Y hablábamos de una puerta vista por Juan, entre las que estaban pues el cielo y la tierra. Es como la puerta que separaba el cielo y la tierra. Y esa puerta estaba cerrada, pero Cristo la abre. Sin embargo, se habla pues de que está la tierra como si fuera una bóveda, como un lugar cerrado, una habitación,
Y arriba están los cielos y abajo está el Sheol también con sus niveles, ¿no? En la página 20, ya en el versículo 2 del capítulo 4, dice: cuando Juan entró por la puerta del cielo, vio un trono, no un mueble físico, sino un símbolo de mando soberano y de autoridad absoluta. Este pues será muy importante. No será, si hacemos memoria del Antiguo Testamento, no solamente Juan verá un trono, o sea, más personajes bíblicos, por así decirlo, han visualizado un trono. Pero Juan va a mencionar muchas veces la visión de un trono. Y será una visión esperanzadora. Más adelante pues mencionaremos de esto. En el versículo 4, los 24 ancianos, dice, aparecen repetidas veces en el Apocalipsis como representantes de toda la iglesia. La explicación más probable es que los 24 ancianos representan simbólicamente al fiel pueblo de Dios. Sus vestiduras blancas son las que les prometen a los fieles, el Apocalipsis 3:4, y sus coronas las que se les prometieron a los que fueran fieles hasta la muerte, que ya vimos esta parte en los premios, ¿no?, de las cartas dirigidas a las distintas iglesias. Pues algunos han querido ver esta fusión de los 24 con los 12 como la unión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles. Es como la iglesia en su conjunto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pues puede ser como esta visión. Digo, Juan no nos explica, no es que Juan vaya a decir, esto significa esto, no. O sea, al relacionar nosotros lo que sabemos de los textos y lo que se ha estudiado de los mismos, pues son cosas que podemos más o menos deducir, ¿no? En el versículo 5 vemos cómo Juan añade más detalles a su descripción misteriosa e impresionante del cielo: relámpagos, truenos, que se relacionan a menudo con la manifestación de Dios. En la visión del profeta Ezequiel, los relámpagos salían del fuego resplandeciente que había alrededor del trono. Vamos a leer ese texto de Ezequiel 1:13. ¿Sí lo tienen? Sí. ¿Tres o 13? 13. Nos habla de una visión: un viento huracanado que venía del norte, una gran nube, un fuego fulgurante, resplandores alrededor y en su interior un relámpago en medio del fuego. Y habla de 4 seres que se cubrían con las alas. Entre los seres, el versículo 13, el que nos menciona aquí, dice: entre los seres había como brasas incandescentes con aspecto de antorcha que se movía entre los seres. El fuego despedía un
resplandor y del fuego salían rayos. Entonces esta visión resplandeciente de rayos o relámpagos, pues es como esta manifestación de Dios. Recordar que para los griegos, pues el Dios del trueno era el número uno. Pues como que me llamaba mucho la atención. Era más impresionante. Era impresionante. En el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel esperaba la promulgación de la ley, se lee en el libro del Éxodo capítulo 19-16, hubo truenos y relámpagos, una especie de nube cubría el monte y se oyó un toque imponente de trompeta. Entonces cuando está Moisés, se habla ya de la nube como este signo de que no se puede ver. O sea, yo quiero ver qué está haciendo Moisés y no veo porque hay una nube que lo cubre, o sea, protege lo que está pasando ahí, que también pasará en la transfiguración. Y de ahí pues hubo truenos y relámpagos, una espesa nube que cubre este monte. Entonces no se sabe o no se podría ver lo que pasa ahí, aunque uno quisiera. Las 7 antorchas de fuego es una referencia al Espíritu Santo. Ya decíamos que nos va a hablar de los 7 espíritus y demás. Entonces es esta referencia del Espíritu. Llegamos pues, versículo 7, página 21, donde está ese dibujito de los 4 seres vivientes. Llegamos ahora a las 4 figuras simbólicas. Padre, ahí en esta figura me llama la atención que se parece a como les llaman a los 4 evangelistas, ¿no? ¿También? Sí. ¿Sí es eso? Ahí viene. Sí, eso es lo que nos va a explicar. Llegamos pues a la hora de las 4 figuras simbólicas del Apocalipsis, los 4 seres vivientes. Estos 4 seres aparecen frecuentemente a escala celestial. El Apocalipsis nos dice pues, o un análisis cuidadoso del texto nos permite observar que estos seres se encuentran siempre cerca del trono de Dios y del Cordero. Se dedican a alabar y adorar a Dios, y uno de ellos entregará a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas del furor de Dios. Eso ya más adelante. Entonces en estos capítulos, en estos versículos que van del capítulo 4:7 al capítulo 5:1, se nos viene la pregunta: ¿cuál es el simbolismo de estos 4 seres vivientes? No pasó mucho tiempo antes de que la iglesia del primer siglo encontrara ciertos simbolismos en estos seres vivientes. ¿Verdad? ¿Qué significan estos seres vivientes? En particular, relacionarlos con los 4 evangelios y los autores de los 4 evangelios. La primera y más completa identificación la hizo San Ireneo hacia el año 170. Mantenía que los 4 seres vivientes representaban 4 aspectos de la obra de Jesucristo y que a su vez estaban representados en los 4 evangelios. A veces cuando se estudian los evangelios, algunos autores suelen decir, hay que acordarnos que la palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia. Y entonces a veces se menciona que la buena noticia es Jesucristo, pero está transmitida en 4 formas, que son los 4 evangelios. Se dice el evangelio, el mensaje es uno, o la forma son 4 evangelios, o los evangelistas, pues, o lo que nos dejan escrito los 4 evangelistas. Entonces, algo así, pues, son estas palabras de San Ireneo. Representan, la obra de Cristo es una sola, pero estos 4 autores, pues, a su manera la transmiten, con sus cualidades. Ya cuando se estudia, vemos, con sus cualidades, su capacidad de escribir, su cultura y demás. Pues el mensaje es uno solo, pero la manera de transmitirlo son 4, y estos seres vivientes pues
transmiten este mensaje. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo evangelio representado como el león, al presentar al Señor Jesús con poder que viene a arrebatar a los hijos de Dios de las fauces del demonio. El león representaba la obra poderosa y efectiva del Hijo de Dios, su señoría y su poder soberano. Acá arriba nos faltó una frasecita por que nos pusieran En la 20 y en la 21. en la 20 y en la 21. ¿Frases? Juan se propuso En identificar el aquí. recuadro. Ah, es que no viene el recuadro. El trono de Dios representa Representa su majestad. y el otro es en el segundo párrafo superior donde dice las 7 antorchas de fuego es una clara referencia al Espíritu Santo. El número 7 significa en las sagradas. Ahí hay después donde dice se propuso identificar aquí al final de La plenitud del Espíritu Santo. Estos cuatro seres vivientes que también se mencionan en Ezequiel en el capítulo primero, que leímos ya algo, de diferente manera, no con estas figuras, pero sí se mencionan estos cuatro seres que están ahí, en medio del trono, alrededor del trono, que suben y bajan, se mueven, como si danzaran. Dice que nos hace referencia a que el trono de Dios no es inaccesible, es decir, no es como esta separación que decíamos, ¿verdad? El pueblo está abajo, Moisés sube, hay una nube y nosotros pues no vemos nada. O sea, ¿qué está pasando? Pues quién sabe, ¿verdad? No sabemos nada, no vemos nada, ni modo. Y no, esta visión o estas visiones dan al creyente esa esperanza de que el trono de Dios no es que Dios está allá lejos sin saber de nosotros y que nosotros pues no podemos ni acercarnos, ni ver nada, ni saber nada. No ese es el sentido de estas visiones, sino estos vivientes que también en cuanto ya tendrán esta forma, son como este signo que se mueven entre nosotros, son ese puente, ese mensaje que está y que también nosotros podemos ver ese trono. Que antes no, pero llegará el momento en el que podemos estar ahí junto al trono de Dios. Entonces, que no es un lugar inaccesible, como decíamos, esa separación de los cielos. A lo mejor yo voy a estar en el cielo cada más leve, como que apenas la libré, y Dios allá en el cielo más importante, y pues no, yo ni voy a ver nada. No, o sea, como que esta visión nos dice, o sea, voy a poder ver a Dios. Ya el Antiguo Testamento nos habla, ¿no?, de ese estar frente a Dios. Entonces, esta era como esta visión de esperanza, de estar ante Dios. En la liturgia, una vez que se va organizando la liturgia, cuando acaba la persecución, y todavía se conserva la liturgia ortodoxa, ¿cómo se llama?
En la liturgia ortodoxa, el altar, acuérdate que está el altar aquí, y enfrente del altar hay como unas puertas, y en esas puertas están pintados los santos. Ya ven que ellos usan los iconos y las doran y todo, y son de madera. Entonces, cuando se hacen las ofrendas y todo esto, las puertas están cerradas y la gente no ve sino a los santos. La gente que está en la celebración, lo único que ve son las imágenes de los santos, porque los santos acompañan ahí el espacio, pues, donde se hace presente Dios, que es el nuevo trono, pues, el altar. Entonces está ahí estas imágenes, pues, y nada más se ve de repente el incienso. Adentro, los que están adentro, los diáconos, el padre, el obispo, los que sean, pues ellos sí saben qué están haciendo, ¿no? Presentando el pan, ponen el incienso, empiezan a incensar y la gente nomás ve el humo y todo. Y hasta que la consagración se abren las puertas y la gente ya puede ver que se hace presente el Señor ahí, en el altar. Entonces la liturgia conserva esta parte, pues, y este signo de que los santos están ahí. De hecho, con nuestra liturgia occidental, pues así era también. Donde está el presbiterio estaban los santos. Es relativamente nuevo que los santos se bajaran, pero antes no había santos abajo, los santos estaban en el presbiterio, en el retablo, allá en el altar y los santos, pero no había santos así abajo en el templo, porque ya se llenaron de santos por todos lados, ¿no? Pero es relativamente nuevo. Entonces este es como este signo litúrgico. Pero los cuatro vivientes están ahí y nos dan esa esperanza de que nosotros también podemos ver ese trono, vamos a participar de ese trono o de esa visión del trono de Dios. Entonces el primer viviente pues era semejante a un león, el segundo evangelio representado como león, al presentar al Señor con poder que viene a arrebatar a los hijos de Dios de las fauces del demonio. En Marcos decía un biblista que, por ejemplo, Mateo se refiere mucho a Jesús como maestro. La palabra maestro va a aparecer mucho en Mateo, porque se le llama el evangelio didáctico, ¿eh? Está organizado en 5 secciones y para que sea más fácil ir como tomando temas. Y entonces utiliza mucho el término maestro, en el que se sienta a escuchar. Y dice, pues, si Mateo se dirigiera a Jesús, le diría maestro, ¿eh? Maestro. Dice, pero si Marcos se dirigiera a Jesús, le diría exorcista. Porque desde el capítulo 1, Jesús está expulsando demonios en Marcos. Nosotros abrimos Marcos y Jesús está expulsando demonios. Entonces, o sea, viene a vencer lo que nosotros no podemos vencer. Entonces, por eso aquí se le da como esta fuerza al león. Es decir, Jesús viene no a tantear, no a decir abrazos, no balazos, no viene a poner orden, ¿no? Viene, luego, desde que aparece, empieza el evangelio y a expulsar demonios. Entonces, o sea, viene como a arrasar, pues, no viene a preguntar. Entonces, es este signo de que en Marcos, y además Marcos, que será la base, o se cree que es la base de los demás sinópticos, como sabemos, pues Marcos acompañó a Pedro, ¿no? Y algunos dicen, pues es el evangelio de Pedro. Y Pedro es el número 1, tanto para bien como para mal. El que se equivoca es Pedro, el que regaña es Pedro, el que participa Pedro. Eso hace una pregunta y Pedro, no, pues tú eres esto, y yo digo que, y yo, o sea, Pedro siempre es Pedro, porque se le da ese lugar del primero de los apóstoles. O sea, probablemente no todo lo dijo, lo hizo Pedro, pero se le da como esa forma para que sea viva la historia, ¿no? No me vaya perdiendo yo de que, fue Marcos, o fue Lucas, o fue Santiago, o fue Judas, o el otro Judas. Tendría que hilar muchas cosas. Entonces, como que muchas cosas se ponen en
boca o en acción de Pedro para que nosotros entendamos, es el discípulo, el que lo siguió, el que lo negó, y ahí está. El segundo ser viviente, el buey, representaba la proyección sacerdotal de su obra porque es el animal del sacrificio. En el Evangelio de Lucas así inicia su obra con el sacrificio del sacerdote Zacarías. Entonces se sacrificaba pues una res, a veces esta res cebada, la más gorda, así la que olía bonito, para que lo rece más la grasita, así cuando está haciendo unos bistecitos y huele. Esa grasita Lo gordito. de la res, el animal gordo, pues, es agradable. Algunos también han querido ver que es Lucas quien nos presenta la imagen del nacimiento de Cristo. Y en ese nacimiento, pues ya después se representan estos animales que acompañaban allí al Señor. El tercer viviente, el hombre, representaba su encarnación. El Evangelio de Mateo presenta al Señor Jesús como el Hijo del Hombre. En este Evangelio se enfatiza su humanidad. Este término del Hijo del Hombre, y en Mateo se va a remarcar más el que Jesús como que no quiere que se enteren los demás quién es. Primero quiere que lo vean como el maestro. No digan quién soy y no vayan, no digas. Entonces insiste mucho en Marcos también, pero insiste mucho en Mateo, y él se denomina a sí mismo Hijo del Hombre, como recalcando esta parte humana, pues, y de maestro. Entonces, por eso se representa este viviente con un hombre. El cuarto ser viviente, el águila, en el Evangelio de Juan se nos comunica la deidad de Cristo, o sea, la divinidad. Un escrito místico altamente espiritual, ¿no? Es decir, su escritura, su manera de escribir, de redactar, su lenguaje, pues es más elevado. Cuando se estudia Juan, creo que ya estudiaron, ¿no? Sí. Todo el cuerpo de Juan, pues, está muy... Juan se abre mucho a la cultura griega, que son, porque la mayoría de gente entendía el griego. Entonces, mucho de esa influencia tiene que ver con la enseñanza de los griegos. Y muchas cosas pues tienen que ver, ya decíamos, con el bien y el mal, la luz, las tinieblas, todo eso que también en el Apocalipsis se ve. Entonces, todo este lenguaje pues, que es más elevado, pero en el Evangelio de Juan, como sabremos, pues no es de que Jesús dice no le digan a nadie, ¿no? Desde que empieza Juan dice, era Dios, estaba junto a Dios, él era la palabra, ¿verdad? Por él se hizo todo y sin él nada se hizo. Entonces ahí no empieza así como que, ¿quién será Jesús? No, o sea, algo nuevo. Y va a ir desplegando lo que esta enseñanza de... Bien, pues aquí dejamos hasta aquí estos 4 seres vivientes. Bien, ¿hay alguna pregunta de esto? No, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Si hay alguna pregunta, pues ahí lo bueno, esto está sencillo, son las imágenes Sí, de estos vivientes. Igual si algo no queda claro o está así más o menos, ahí lo anotan, ¿no? Ahí me dicen. Sí, ahí si algo me equivoqué o si algo dije mal o está mal en las hojitas, pues también ahí me dicen para que no quede así, porque a veces se nos va también. No, ya son para que se mantengan como un extra.
ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.